Corre el año de 1931. Nos encontramos en la estación del tren en Los Ángeles, California. Vemos a un Gary Cooper inusualmente demacrado, con sus ojos azules rodeados por anillos oscuros. Se encuentra en el andén esperando abordar el tren, y a medida que éste se va acercando se escucha una voz femenina gritar: Gary, hijo de... Un disparo se escucha en la quietud. Cooper esquiva la bala y se apresura a subir al tren que lo llevará a un barco con rumbo a Europa, lejos de su torturadora. Una hermosa y pequeña mujer de solo 5 pies de altura se aleja corriendo todavía con un arma en su mano enjollada. Esa mujer se llamaba Lupe Vélez, y aunque era una estrella de cine, esta escena no era una película. Tampoco era la primera vez que la Vélez recurría a la violencia durante la historia de amor de 3 años entre ella y Cooper. Ella ya lo había intentado apuñalar con un cuchillo de cocina en una noche mientras cocinaban. En otra ocasión, intentó romper una ventana del tren cuando Gary viajaba, solo para abrazarlo. Y se involucró también en una guerra de palabras con la madre de Cooper, quien estaba comprensiblemente preocupada por su hijo. Pero Cooper nunca perdió ese cariño por la mujer conocida como el huracán mexicano. Décadas después, Gary escribió: no podías evitar sentirte atraído por Lupe Vélez, brillaba, era chispeante, atrabancada, propensa a aventar cosas en el set si servía de algo. Pero, ¿por qué era tan agresiva? María Guadalupe Villalobos Vélez nació en San Luis Potosí, México, el 18 de julio de 1908. Según el biógrafo de Vélez, Floyd Conner, ese día una violenta tormenta azotó su ciudad natal. Aunque Vélez nació dentro de una familia establecida, rica y altamente educada, su padre era la oveja negra, salvaje e imprudente. Desde temprana edad Lupe lo siguió. Tuve que jugar con niños, recordó. Las chicas me encontraban demasiado ruda. Cuando la revolución se apoderó de México, el padre de Lupe se unió a la lucha y a menudo llevaba a su hija exponiéndola a los peligros. Ella no acudió a la escuela de infantes, ya que viajaba con su padre junto al ejército mexicano. Lupe comentaba: veo muchos hombres tratando de matar a mi padre, veo a mi padre matar a otros. Mi primera escuela fue la revolución. Yo no lloro. No he sentido la piel de gallina en mi carne. No tengo miedo a las balas. Cuando Lupe Vélez entra en la adolescencia, los coqueteos que eran tabú en la sociedad mexicana patriarcal y refinada de la época, convencieron a su familia de enviarla a una escuela monástica en San Antonio, Texas. Ahí, siguió causando problemas pasando horas escribiendo: debo ser buena una y otra vez, como castigo por su última travesura. La estancia de Vélez en el convento no duró mucho y pronto la regresaron a casa. Su familia no sabía qué hacer con ella. Su padre había muerto en la guerra y todo su dinero se había ido. Vélez decidió apoyar a su familia trabajando como vendedora en una tienda. Más adelante, consiguió una audición en un teatro local. Cuando la directora le dijo a Vélez que sería una actriz secundaria, ella se burló. Seré una estrella, cantaré y bailaré por el mundo. Durante su primera actuación, las cuerdas de su ukelele se rompieron y en lugar de entrar en pánico, improvisó temblando mientras cantaba Charlie My Boy, la canción que mejor se sabía en inglés. Sus movimientos salvajes y carisma arrollador la convirtieron en sensación en México. Ella comentaba que su público se volvía loco con sus actuaciones. Pronto Vélez estaba actuando ante multitudes excitadas en lugares con entradas agotadas. Estaba en la nube, pero aún tenía momentos de oscuridad. En 1925 intentó suicidarse después de quedar en segundo lugar en un concurso de talentos. No pasó mucho tiempo para que Hollywood se fijara en Vélez. El empresario teatral Richard Bennett, padre de las estrellas de cine, Constance y Joan, ofrece llevarla a Hollywood, donde firma un contrato con el director de comedia, Hal Rauch. Actuaba en cortos y comedias de serie B. Mientras probaba para el papel de la niña salvaje de la montaña, para la película El Gaucho, el mega estrella Douglas Fairbanks, su pareja romántica en la película, le pidió que se quitara los zapatos, ya que su personaje debía estar descalzo, a lo que Vélez se negó. Fairbanks dijo: entonces no tendrás el papel. No me quito los zapatos ni por ti ni por nadie. Me vuelvo a México, gritó Vélez.
No solo obtuvo el papel, sino que Vélez y un enamorado Fairbanks iniciaron una tórrida aventura. El Gaucho se estrenó en 1927, y la actuación de Vélez emocionó a los cinéfilos, críticos y directores del estudio. Un crítico del New York Times escribió: «Ella da golpes a los hombres que se interponen en su camino». Se decía en el estudio que cuando fruncía los labios, era imposible saber si te iba a besar, morder o escupir. Vélez trabajó de manera constante en papeles sex-pot, étnicos, e iba en ascenso. También se convirtió en una celebridad en el mundo social de Hollywood. Era legendaria por sus travesuras salvajes y amargas peleas con otras mujeres. Se peleó a puñetazos con la feroz actriz Lillian Trasman en el tocador del Montmartre Café. En otra ocasión, en un baile organizado por su buena amiga Carole Lombard, donde debían ir todos vestidos de blanco, amenazó con degollar a Norma Cherer con el cuchillo que siempre guardaba en su liga. ¿La ofensa de Cherer? Se había atrevido a vestirse de rojo. Pero su enemistad más famosa fue con la igualmente volátil actriz Lily Holman durante la ejecución del musical de Cole Porter, You Never Know. Sus insultos se convertían a menudo en violencia física, hasta que finalmente una noche Vélez le dio un puñetazo a Holman en la cara. «Lily, te mato con esto», le dijo Lupe, mostrando un gran anillo de diamantes que llevaba puesto. Sintiendo la angustia detrás de su ira, el coprotagonista, Clifton Webb, la apartó y le dijo: «Lupe, no debes decir esas cosas, un día pondrás a todos en tu contra». Vélez se convirtió en un asiduo a los combates de boxeo semanales en el Hollywood Legion Stadium. Todos los viernes por la noche, entraba tranquilamente llena de rubíes y pieles, mientras la multitud aullaba para señalar su llegada. A lo largo de los años sus travesuras en primera fila, incluida la vez que atacó a un árbitro con un paraguas, se convirtieron en una parte tan importante en el espectáculo, como los pugilistas en el ring. Vélez y Cooper se conocieron en el set de la película Wolf Son, en 1929. Parecían tan graciosos, recordó la escritora Adela Rogers St. Johns. La diminuta y tempestuosa Lupe, y el lento Cooper, de 6 pies y 6 pulgadas. Ella con su acento mexicano y su risa chispeante, contra la sonrisa tranquila del gran vaquero. La amabilidad de Cooper, a menudo volvía loca a Vélez. «Creo que mataré a mi Gary», le dijo a una revista de fans durante su romance, porque no se enoja cuando Lupe se enoja con él. Agotado Cooper, finalmente se separó en 1931. El siguiente sparring de Lupe Vélez fue un oponente más digno. Johnny Weissmuller, famoso por la película Tarzán. Fue un campeón olímpico de natación austrohúngaro, cuyo cuerpo, dijo Vélez, era como una pieza de escultura. Los dos peleaban y se reconciliaban constantemente, y sus batallas públicas en clubs nocturnos y estrenos se hicieron notorias. En una entrevista sobre su matrimonio, Lupe dijo: «Sin ninguna razón, le doy un puñetazo justo en la nariz, se encabrita y dice: mamá, me pegaste, y yo digo: cariño, lo siento mucho. Devuélveme el golpe». Se decía que los maquilladores de la película de Tarzán siempre tapaban las marcas de mordeduras y rasguños que Lupe le daba a Weissmuller. Como era de esperar, esta relación mutuamente abusiva no podía continuar. Vélez solicitó el divorcio en 1938, menospreciando a Weissmuller como un hombre de las cavernas que rompe muebles. A pesar de todo el revuelo que causó, la mayoría de sus compañeros de trabajo y amigos adoraban a Lupe. Era conocida por ser generosa al extremo. Y siempre usaba un anillo sencillo, hecho con un clavo doblado, que le había hecho el padre de una familia a la que ella había ayudado. Era dueña de una gran colección de animales de rescate. Caballos, monos, canarios y tortugas. Y traía a sus perros, Chip y Chap, con ella a todas partes. Ella era una de las pocas estrellas cuyos números de teléfono se publicaban, y a menudo respondía personalmente las llamadas de los que necesitaban ayuda. En el set, cuando Vélez no estaba involucrada en una disputa, era una profesional en su trabajo. Entre tomas, pasaba el rato con el equipo, entreteniéndolos con sus famosas imitaciones de estrellas, como Shirley Temple, Dolores del Río, o Greta Garbo. Tenía el don de hacer sentir bien a la gente, recordó un miembro del staff. La carrera de Vélez nunca fue lo que pudo haber sido en el Hollywood racista y sexista. Ella fue encasillada para siempre. Era la señorita Ciclón, el tamal caliente y Bupi Lupe. En la prensa se enfrentó a otra estrella mexicana femenina de Hollywood,
la elegante y de clase alta Dolores del Río. A pesar de sus orígenes, Vélez fue pintada como común y se consideró que se exhibía con actos de personas de clase baja. Un crítico racista llegó a decir que Lupe Vélez no tenía más dignidad que un burro. Según la biógrafa, Michelle Vogel, el inglés de Vélez a menudo se estropeaba en las entrevistas, para encajar en un estereotipo mexicano. Sus guiones a menudo también estaban escritos en un inglés entrecortado, lo que ella llegó a preguntar una vez: ¿quién es este fulano que escribe estas cosas? ¿Qué crees que soy? Escribe esto en inglés. Pero a pesar de su vergüenza personal, en las entrevistas a menudo bromeaba sobre sus supuestos problemas lingüísticos. Todo el mundo me decía: ¿por qué no mejoras tu inglés, Lupe Deer? Entonces respondo: estuve casada con un tipo que solo puede decir yo Tarzán, tú Jane. Irónicamente, el mayor éxito de Vélez llegó en 1939 con la comedia de bajo presupuesto, La Chica de México, donde Vélez interpreta a la estereotipada Carmelita, una maníaca animadora mexicana de un club nocturno que se casa con un exitoso estadounidense. La película generó 7 secuelas en lo que se conoció como la serie de Mexican Spitfire. A pesar del éxito de la serie, el estado mental de Vélez comenzaba a deteriorarse. Ella nunca había sido capaz de encontrar la manera de ser feliz, comentó su secretaria Belúa Kinder. La gente piensa que me gusta pelear, le dijo Vélez a su mejor amiga, Stel Taylor. Tengo que luchar por todo. Estoy tan cansada de todo. Desde que era una bebé, he estado peleando. Para 1944 Lupe estaba saliendo con un apuesto gigoló austriaco llamado Harald Ramond. Según cuenta la historia, pronto descubrió que estaba embarazada de él. Ella era católica devota. Quería que Ramón se casara con ella, pero él se negó. Para Lupe Vélez, esa traición sería el final del camino. En la mañana del 14 de diciembre de 1944, Belúa Kinder entró al dormitorio principal de Vélez, en el 732 North Rodeo Drive, en la mansión llamada Casa Felicitas, y encontró a Vélez acostada en su cama, con una pijama de seda azul. El cabello extendido sobre la almohada de seda. Pensé que estaba dormida, se veía tan tranquila, recordó Belúa. Lupe se veía tan pequeña, en una cama tan grande, recordó el primer policía en la escena, que a primera vista pensó que era una muñeca. Embarazada de 4 meses, Lupe había tomado una sobredosis de somníferos. Cerca de su cama había una nota de suicidio que decía: Harald, que Dios te perdone, y me perdone a mí también, pero prefiero quitarme la vida y la de nuestro bebé, antes que avergonzarlo o matarlo. ¿Cómo pudiste fingir un amor tan grande por mí, y por nuestro bebé, cuando todo este tiempo no nos quisiste? No veo otra salida para mí, así que adiós y buena suerte para ti. Con amor, Lupe. En otra carta a su secretaria, pidió que cuidara a sus mascotas Chip y Chap. La noche siguiente, un foco brilló en el asiento vacío de Vélez, junto al ring del Hollywood Region Stadium. La pelea había terminado, pero esta no sería la muerte que la leyenda le diera a Lupe. En su libro sensacionalista Hollywood Babylon de 1959, el escritor Kenneth Anger relató otro final muy trágico para Vélez. Pero hasta ahora solo es un mito. Lo que sí sabemos es que a su corta vida, Lupe vivió intensamente. Y la seguiremos recordando como una mujer muy apasionada.